de Memoria es un centro cultural que comenzó a funcionar hace 2 años, un centro cultural dedicado a difundir justamente la cultura, las problemáticas sociales, barriales, territoriales, y nuestro objetivo es generar conciencia con una pata audiovisual al servicio de los temas actuales. Antes de arrancar, les voy a pedir a todos ustedes, a todos los presentes, y agradecerles por estar acá y por interesarse por esta serie de seminarios, que aprovechemos estos 2 minutos, 3 minutos que tenemos y agarremos el WhatsApp y le mandemos esta charla a algunos amigos que tengamos ahí en algún grupo, en el grupo de colegios, en el grupo de padres, así, y les mandamos, mira, voy a participar de una charla que se llama Industrialización Nacional del Litio con Tecnología Autónoma, que va a estar a cargo, esta conferencia, a cargo del doctor Eduardo Dobkin, que es presidente de ITEC. Y no quiero dejar de agradecer a quienes fueron los organizadores de esta charla, que es el Instituto Patria, a quienes agradecemos desde Tiempos de Memoria, y le damos el paso a Darío Fuentes. Gracias, Instituto Patria. ¿Qué tal, Demián? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, compañeros. No, al revés, Demián. Los agradecidos somos nosotros que nos recibas en tu casa. Como siempre es un placer, como fue la semana pasada y esta, es un placer estar con ustedes. Hoy voy a empezar al revés, voy a empezar con las instrucciones, así después puedo hacer la presentación de mi amigo Eduardo. En este momento el chat está cerrado, les vamos a pedir, esto por respeto al conferencista, que nos concentremos en la charla. Una vez que termine la charla, vamos a liberar el chat para que aquellos que quieran hacer las preguntas lo puedan hacer por allí, y nosotros se las vamos a ir canalizando. Aprovecho también esta pequeña introducción, primero para agradecerle a Enrique, Nani, a Liliana Bardi, a Félix Vallejos, que junto conmigo estamos colaborando en darle forma a esta presentación. Se terminó el redondeo y vamos a la presentación. Yo siempre digo que me cuesta presentar a los amigos porque parece que uno está haciendo propaganda, pero Eduardo es un verdadero amigo, quien quiero y respeto muchísimo. Bueno, Eduardo, como vos lo señalaste, Demián, es doctor en ingeniería mecánica, perdón, máster en ingeniería mecánica. Entre otras distinciones podemos nombrar el premio Fundación Conex en el año 93, el premio Fundación Conex a la ciencia y tecnología de la década en el 2002, y el que yo sé que es el premio que más me enorgullece porque lo recibió de la mano de la que hoy es nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Kirchner, que es el premio Jusey a la trayectoria en el año 2013. Eduardo actualmente es, además de profesor titular regular de Mecánica Computacional en la UBA, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación YPF y presidente de ITEC Sociedad Anónima. Sin más preámbulos, Eduardo, gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, compañeros de Tiempos de Memoria, por esta invitación. Muchísimas gracias, Demián. Muchísimas gracias, Darío, por la introducción. Muchísimas gracias, Liliana, Félix, por, digamos, todo el trabajo de organización que llevan estas reuniones. Estamos en un momento electoral y estamos en un momento que nosotros tenemos que reafirmar ciertos conceptos para poder transmitírselo a los compañeros, porque tenemos que seguir cambiando el país. Tenemos que seguir cambiando el país. Fíjense que aún antes de que Argentina fuese un país independiente de España y qué sé yo, incluso antes de la Revolución de Mayo, el modelo que se establecía para la Argentina era la exportación de productos primarios. El famoso modelo a comienzos del siglo XX, el famoso modelo agroexportador, en que, para resumirlo de alguna forma, nosotros exportábamos lana e importábamos casimires. ¿Cuál es el problema de exportar lanas e importar casimires? Y bueno, el problema es que, digamos, los casimires son más caros que la lana, los casimires llevan más mano de obra que la lana,
Los Casimires en esa época llevaban más mano de obra especializada, es decir, traccionaban más de la educación que esquilar lana. Hoy nos está pasando lo mismo con el litio. Hoy el litio es, digamos, un elemento valiosísimo en el mundo. Es valiosísimo porque, digamos, hay una presión internacional, una justa presión internacional, para descarbonizar las producciones. Es decir, para descarbonizar el transporte, para descarbonizar nuestra vida diaria. Es decir, tenemos que pasar de utilizar energía obtenida quemando petróleo, quemando gas, quemando carbón, a energías renovables. Y si vamos a energías renovables, ya sea, por ejemplo, eólica, ya sea, por ejemplo, solar, nosotros tenemos que tener un medio para almacenar energía. Porque fíjense que, por ejemplo, si vamos a la energía solar, de noche no producimos energía solar y tenemos que seguir pudiendo tener luz, heladera, ascensores, etcétera, etcétera, de noche. Lo mismo podríamos decir de energía eólica. Esa energía, entonces, que generamos durante el día y que generamos más de lo que consumimos, o generamos cuando hay viento y generamos más de lo que consumimos, tenemos que tener un medio para almacenarla. Y ese medio, el medio que se elige, son las baterías. Ahora, ¿qué pasa con las baterías? Las baterías, por ejemplo, en una instalación de energías renovables, las vamos a cargar y descargar al menos una vez por día. Es decir, que las vamos a ciclar una vez por día, 365 veces al año. Eso quiere decir que tenemos que tener baterías que se banquen bien, el hecho de que yo la esté cargando y descargando, cargando y descargando. Y bueno, y fue un hecho que las baterías en base a litio, esa es precisamente las baterías en base a litio lo que aventajan a las baterías, por ejemplo, de plomo como las que tenemos en el coche. Entonces, hay otras formas de almacenar energía, por ejemplo, el hidrógeno, la producción de hidrógeno. Hoy hay grandes beneficios para adquirir, digamos, automóviles eléctricos en el resto del mundo, es decir, en el hemisferio norte, porque evidentemente conviene tener, para el tema de digamos, de evitar el calentamiento global, se ha llegado a la convención entre todos los habitantes del planeta, probablemente con la excepción de Trump y probablemente con la excepción de Bolsonaro, pero digamos, entre la gente razonadora del planeta se ha llegado a la convicción de que tenemos que descarbonizar. Ahora, fíjense que nosotros lo podríamos ver desde la Argentina, el tema, y decir, che, vamos, nosotros estamos produciendo, el cálculo es, y si sacamos digamos, las emanaciones de los rumiantes como las vacas, nosotros estamos produciendo 0,5% del total de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que se producen en el mundo. Y alguien podría decir, bueno, Argentina, dejémonos de dar vueltas, no es una prioridad nuestra en este momento evitar las emanaciones de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. La verdad es que sí es una prioridad nuestra, y no es porque seamos terriblemente solidarios con el resto del mundo y digamos nosotros, ¿no?, que queremos que la humanidad, no, es algo mucho más cercano, y es que si queremos exportar, estamos en camino de que nos pidan un certificado de origen, en el sentido que estamos en camino de que nos pidan que lo que estoy exportando no se manufacturó quemando carbono ya sea en forma de petróleo, de gas o de carbón, que no se manufacturó produciendo dióxido de carbono. Y eso es importante. Si vamos a ir a pedir préstamos en el exterior, también nos van a poner esa condición. Y el otro día el presidente Alberto Fernández solicitó al FMI que, con la condición de que nosotros cumplamos ciertas metas de disminución de las emanaciones de dióxido de carbono, el FMI lo tenga en cuenta para renegociar nuestra deuda. Es decir, produzcamos mucho o poco dióxido de carbono,
el control del dióxido de carbono, el reemplazo de las energías fósiles por energías renovables, es algo que estamos arrastrados a cumplir. Y es inútil que discutamos si está bien o está mal, si vale la pena, si no vale la pena. Tenemos la necesidad como país de cumplirlo. Ahora yo tomo algo y va a parecer que en un acto en donde estamos organizando desde tiempos de memoria y el Instituto Patria, lo que menos se podría pensar es que voy a citarlo al presidente Biden. Pero voy a citarlo al presidente Biden. En su discurso del Estado de la Unión, de State of the Union, Biden dijo algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Cuando dice, cuando a mí me hablan de la transición energética, que de eso se trata, para mí significa trabajo, trabajo, trabajo. Y para nosotros también tiene que significar trabajo, trabajo, trabajo. Es decir, la transición energética, aparte de la obligación que nos imponen de realizar la transición energética para que nos den préstamos, para que nos renegocie el FMI, para que podamos exportar, es una gigantesca oportunidad que no podemos perder de producir trabajo local. Y cuando digo producir trabajo local, necesariamente digo producirlo con tecnología autónoma. ¿Y por qué? ¿Por qué? Fíjense lo que nos pasa. Se cortó acá, ¿eh? ¿Eh? No, se cortó acá. ¿Se cortó el audio? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, Eduardo, seguí tranquilo, sí. Ok. Cuando nosotros estamos diciendo que queremos usar tecnología autónoma para producir trabajo, los que como yo peinan algunas canas, o no las peinan porque se les cayó el pelo, pero las podrían peinar, se acordarán de que el Ford Falcon, vieja época, era un coche que 100% era argentino. Es decir, no el diseño, pero todas las partes del Ford Falcon se producían en la Argentina. Hoy estamos contentos si en un coche el 30% es de producción local y realmente hay una cuenta que hay que hacer. Si vamos a la cuenta de que, bueno, yo produzco una parte que es de producción local, pero para hacerle importo una serie de partes, digamos, de componentes, de insumos que no son de producción local, el número se hace chiquitísimo. Y eso significa menos trabajo, eso significa que por cada coche que fabrica nuestra industria, en realidad estamos perdiendo un montón de dólares. Y si eso vale para la industria automotriz, también vale, y en grado sumo, para la industria de la electrónica de consumo. Es decir, por cada celular que se, entre comillas, produce, la frase justa es decir, se arma en el país, nosotros estamos perdiendo unos miles digamos, una cantidad importante de dólares que en total suman miles de millones de dólares por año. Ahora, ¿por qué es eso? Porque al producirlo con tecnología importada, llamémoslo, al producirlo con tecnología importada, la cadena productiva de los celulares, de los coches y otro montón de productos que fabricamos en el país está distribuida en el mundo de acuerdo a lo que le conviene a la multinacional que está produciendo. Es decir, por ejemplo, el que produce el coche le conviene producir las lamparitas en Tailandia, los sistemas de suspensión en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no es un problema que estén contra Argentina. Por ahí lo están, pero digamos, el problema es la racionalidad de esas empresas, que es conflictiva con la racionalidad nuestra como país. Entonces tenemos que desarrollar con tecnología autónoma que nosotros seamos dueños de la cadena productiva. Yo doy siempre dos ejemplos antes de entrar en el litio en cuestión. Uno es el de Cacho Tegui, el legendario gerente general de INVAP. Él dice que se reunió con gente de la NASA, recorrieron INVAP y les dijo si podían tener en inglés contracts, es decir, contratos. Y el de la NASA le dijo, podemos tener contacts, es decir, contactos, pero no contracts,
porque el dinero de los taxpayers, de los pagadores de impuestos de Estados Unidos, se tiene que gastar en Estados Unidos. Nuevamente cito ejemplarmente una segunda fuente de Estados Unidos. Me parece que necesito algún, digamos, baño de ideología. Pero el otro tema, digamos, también interesante, aparte de los contracts y los contracts, de los contacts y los contracts, el otro tema también interesante es que en realidad no hay en el hemisferio norte importaciones en que el conocimiento está en el exterior. Y el ejemplo es, yo no sé si alguno tiene un iPhone. Si ninguno tiene un iPhone, búsquense algún amigo, pariente que tenga un iPhone, arrebaten uno en la calle, hagan lo que quieran, pero fíjense en la parte de atrás del iPhone, que dice, armado en China, armado en Corea, armado en Tailandia, dependiendo de cuál sea, diseñado en California. Es decir, que el conocimiento, los yanquis no lo localizan fuera de su país, porque saben que mientras tengan la tecnología, van a ser los dueños de localizar la cadena productiva donde quieran. A mí me parece que estos ejemplos son importantes. Y vamos entonces ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Vamos al tema del litio. ¿Se está viendo mi pantalla? Bien. Bueno, yo la charla la llamé Producción de celdas y baterías de litio, del prototipo de laboratorio a la escala industrial. Y quiero comenzar con una frase de Manuel Belgrano, de 1802, cuando había un debate sobre, en esa época, muy parecido a lo del litio, Argentina exportaba cueros e importaba zapatos. Y Manuel Belgrano dice, nadie ignora que la transformación que se da a la materia prima le da un valor excedente al que tiene aquella en bruto, el cual, el valor, al quedar en poder de la nación que la manufactura y mantener a las infinitas clases del Estado, lo que no se conseguirá si nos contentamos con vender, cambiar o permutar las materias primeras, decía él en esa época, por las manufacturadas. Es decir, ya en 1802, Manuel Belgrano pone muy claramente de relieve que no vamos a lograr mantener un Estado si nosotros lo que hacemos es exportar materia prima y importar productos manufacturados. Esta frase va a estar grabada en la entrada de la planta de celdas y baterías de litio que ahora les voy a escribir y que vamos a construir desde ITEC. Porque me parece que la ideología que hay detrás de esa planta es la de Manuel Belgrano de 1802, y nuestros socios, después van a ver, del Ministerio de Defensa, nos van a dar una imagen de Manuel Belgrano cortada sobre chapa naval con un pantógrafo, que también lo vamos a poner en la entrada de la planta. Es decir, esto es importantísimo porque nosotros siempre que hablamos de industria nacional, yo al menos hablo de Irigoyen, hablo de Perón, hablo de Kirchner, hablo de Mosconi, hablo de Sabio, ya Manuel Belgrano en 1802. ¿Y por qué se creen ustedes que Manuel Belgrano es un prócer nacional no tan reconocido? Es decir, siempre hay una cierta dificultad en las clases dominantes en reconocer la figura de Manuel Belgrano. Eso lo decía, y me hizo dar cuenta, como de otro montón de cosas, la compañera Cristina, cuando, hablando de Belgrano, ella decía que, bueno, siempre hubo una cierta reticencia de las clases dominantes a la figura de Belgrano. Bien, vamos entonces a nuestro tema. ITEC, que es YPF Tecnología, es decir, ITEC, para aclararlo de entrada, el 51% de sus acciones son de YPF y el 49% del CONICET. Ana Franchi es 49% mi jefa, así que cuidado con lo que se dice acá de Ana Franchi. ITEC ha desarrollado, junto con INIFTA,
INIFTA es un instituto del CONICET de bidependencia, es decir, INIFTA depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, está a pocas cuadras de CONICET. El director del INIFTA es el doctor Félix Requejo, que va a ser el director científico de la planta que ahora les voy a describir. INIFTA junto con ITEC, o ITEC mejor dicho, junto con INIFTA, desarrolló históricamente una importante experiencia en el desarrollo de materiales activos. ¿Qué son los materiales activos? Los materiales que en una batería se usan ya sea en el cátodo o en el ánodo, que testean celdas y baterías que produce en su laboratorio. Es decir, ITEC desarrolló un laboratorio experimental para producir celdas de litio, simplemente para poder tener una forma de testear la performance de los materiales activos que producía. Nosotros lo que hicimos cuando llegamos a ITEC es reunirnos con la gente que manejaba la planta experimental y nos decían, y les dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros usamos toda esta tecnología que ustedes han acumulado junto con el INIFTA y hacemos una planta que en lugar de trabajar a escala de laboratorio, trabaje a escala industrial, de baja producción, que trabaje a escala industrial? Porque habíamos leído mucho de compañeros economistas que decían que Argentina no puede producir celdas y baterías de litio porque hay dos umbrales que no puede atravesar. Uno es el umbral tecnológico y el otro es el umbral de inversión. Y nosotros dijimos, bueno, el umbral tecnológico vamos a demostrar que ya lo atravesamos, vamos a hacer una planta industrial que produzca. El umbral de inversión todavía va a estar presente porque, como ustedes van a ver, va a ser una planta de baja capacidad productiva, pero basta con el umbral tecnológico. El umbral tecnológico está atravesado, digamos. Y fue una discusión interesante con algunos investigadores e investigadoras de ITEC, porque habían hecho un cálculo de lo que se llama el VAN, es decir, el valor actual neto, o la TIR, que es la tasa interna de retorno. Concretamente, si yo voy a invertir 100 pesos, hago ese cálculo para ver si al cabo de 5 años tengo 110 pesos al valor actual o tengo 90. Mi posición fue siempre que para hacer algo que es pionero en la industria en Argentina, no me sirve ni la VAN ni el TIR, porque es una decisión deliberada, es decir, es una decisión política. Yo quiero que Argentina entre en este negocio. Obviamente quiero que entre perdiendo la menor cantidad de guita posible, es decir, no quiero transformarme en un agujero en el presupuesto del Estado. Pero si en lugar de ganar 10 mangos termino ganando 1 o saliendo hecho, no me interesa, es un efecto demostrativo y van a ver que vamos a terminar aparte recuperando, digamos, lo que invertimos. Esta es una foto de la planta piloto de baterías de litio que tenemos en ITEC. Las máquinas que usted ve, los chicos con casco y guardapolvo blanco, lo del casco ya lo eliminamos porque realmente no hay nada que pueda caer de arriba. Todo lo que está sucediendo, fíjense que está a nivel del piso, no hay cosas colgando, no hay grúas, no hay artefactos arriba. Es decir, lo del casco era para cumplir ciertamente un reglamento viejo que tenía YPF que decía que siempre que entramos a un lugar donde hay máquina hay que ponerse un casco. Pero bueno, nada, acá no había nada arriba. Pero bueno, estos chicos son muchos de ellos investigadores de CONICET, que están con lugar de trabajo en ITEC, y otros tecnólogos de ITEC. Esta es una máquina. La máquina para producir la batería se pasa, digamos, una planchuela de aluminio, una cinta, un papel que es finito como un papel de aluminio y se lo recubre con material catódico o material anódico con un rodillo. Es decir, es casi una impresión del material activo, catódico o anódico sobre esta, digamos, papel de aluminio. Acá está saliendo de la máquina. Después esto va a un horno para que se seque. Y después se arman las celdas. Y déjenme acá explicarles, yo estoy usando dos palabras, celdas de litio y baterías de litio,
Las baterías se arman con celdas, es decir, un montón de celdas interconectadas entre sí conforman una batería, más un sistema eléctrico que es lo que se llama BMS, por el inglés de Battery Management System, que es el que regula la carga de cada una de las celdas. Es decir, tenemos un montón de hojitas que son las celdas interconectadas. Nosotros lo que vamos a producir acá, en principio, o lo que estamos produciendo acá son, en este laboratorio, son las celdas para después armar las baterías. Hasta ahora en la Argentina se armaban baterías. Fíjense que las netbooks del Plan Conectar Igualdad tenían baterías que se armaban en el país. En ese caso eran baterías cilíndricas. La planta que vimos es celdas tipo pouch, es decir, tipo bolsita, con las que se arman las baterías. Se armaban las baterías, pero las celdas eran siempre importadas en general de Oriente. ¿Por qué nosotros queremos poner una planta de celdas para baterías de litio? Que en lugar de ensamblar las baterías con celdas importadas, se hagan las celdas en el país. El primer motivo es desagregar el paquete tecnológico, y estoy recurriendo a una vieja frase de Jorge Sábato. Desagregar el paquete tecnológico significa que nosotros, desde el Estado argentino, dominemos esta tecnología. El ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuando se hizo Atucha 1, se había desagregado el paquete tecnológico en la CONEA, se habían desarrollado reactores experimentales para conocer el tema, lo que no quiere decir que la CONEA después construyó Atucha 1, pero dominaba la tecnología de Atucha 1. Yo no sé si después de que esta planta esté en funcionamiento y sea exitosa, nosotros vamos a seguir escalando esta planta para una mayor producción, o van a venir otros departamentos o otros lugares del Estado a hacer una nueva planta, o algún inversor privado, no importa. Lo que habremos hecho es desagregar el paquete tecnológico. Pero aparte de desagregar el paquete tecnológico, claramente vamos a producir baterías. En un principio las vamos a dedicar a instalaciones de energía renovable, porque pensamos que entrar en la electromovilidad, es decir, ir a una fábrica de automóviles eléctricos como podrá ser Volkswagen o Toyota o cualquier fábrica de automóviles eléctricos, obligaría a que tengamos una producción que todavía no vamos a tener, simplemente porque no tenemos una planta en la que hemos invertido cientos de millones de dólares, sino una inversión muchísimo menor. Después veremos si la escalamos o no la escalamos. Nosotros decimos que es una planta que, trabajando en un turno, va a producir 300 celdas por día, es decir, 300 celditas por día, lo que equivale a 5 kilowatt-hora por año. Esta medida de los kilowatt-hora es una medida para medir la capacidad de las baterías, pero para ponerla en números más humanos, que tengamos una percepción mejor, un bondi eléctrico tiene baterías de 0,3 megawatt-hora. Es decir, que 5 megawatt-hora por año significaría que es una producción capaz de alimentar a 17 colectivos eléctricos por año. Baja, pero digamos considerable. Si trabajamos en 2 turnos, es decir, cuando nos copen digamos, cuando tengamos demanda para más de un turno, vamos a expandirnos a 2 turnos, en cuyo caso, bueno, no es multiplicar por 2 porque hay procesos intermedios de lavado de celdas, etcétera, que tenemos que hacer. Vamos a pasar a 540 celdas por día, lo que significa 9 kilowatt-hora por año. Si divido por 0,3 significaría que es el equivalente a 30 colectivos eléctricos por año. Y si paso a 3 turnos, sería 780 celdas por día, lo que sería equivalente a 13 kilowatt-hora por año, 130 dividido 3, más de 40 colectivos eléctricos por año. Hay una ley en la Argentina que establece que toda escuela rural tiene que tener un sistema de generación de energía renovable, un molino de viento, una instalación solar, la que sea.
y entonces eso significa que son futuros usuarios de nuestras baterías de litio. También las Fuerzas Armadas, en regimientos que están en la cordillera, en San Juan, por ejemplo, tienen instalaciones de energía solar, y también las Fuerzas Armadas tienen, por ejemplo, en bases de la Antártida, generación de energía eólica. Todos esos, y después vamos a ver cómo hemos incorporado al Ministerio de Defensa el proyecto, todos esos son usuarios van a ser futuros usuarios de nuestras baterías. En la provincia de Buenos Aires están no solo las escuelas rurales, sino que hay lugares de la provincia de Buenos Aires que están desconectados del sistema interconectado de electricidad. El ejemplo más claro, pero que ya se solucionó antes, o se está en vías de solución antes de que lleguemos con nuestra batería, es la isla Martín García. En la isla Martín García no está conectada al sistema interconectado nacional y tiene una generación de energías renovables, de electricidad, y en la isla Martín García todas las noches a las 9 de la noche se corta la electricidad. Entonces van a instalar un sistema de baterías, lamentablemente, insisto, no llegamos a tiempo con nuestra planta, van a instalar un sistema de baterías por el cual tengan iluminación por lo menos de noche. Y hay otros lugares de la provincia de Buenos Aires también desconectados del sistema nacional. ¿Quiénes participamos desde el punto de vista de ciencia y técnica? Uno es, bueno, nosotros, CITEC, que hemos dado origen al proyecto. El otro es nuestro socio natural, se ve el puntero, ¿no? El otro es nuestro socio natural, que es el CONICET. La otra es una sociedad realmente imprescindible que hemos hecho y que me ha hecho conocer mucho la Universidad Nacional de La Plata y su actual conducción política. El presidente en la Universidad de La Plata, lo que en UBA llamamos rector, en la Universidad de La Plata se llama presidente. El actual presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el arquitecto Tauber, ha establecido algo que me parece piolísimo, y es que la Universidad de La Plata no solamente se dedica a educación y a investigación, sino que a educación, investigación y producción. Y está desarrollando una serie de edificios para instalar plantas productivas, claro, no plantas productivas comerciales, pero plantas productivas que signifiquen, primero, llenar una necesidad nacional. Y segundo, plantas productivas que desarrollen tecnologías que probablemente la industria privada no las encuentra atractivas. La Universidad de La Plata va a poner para nuestra planta el predio y el edificio, es decir, toda la obra civil, incluido las salas secas, las salas, digamos, con aire filtrado. Y eso es una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos que la Universidad Nacional de La Plata pone en este proyecto. Nuestros vecinos en el campus de la Universidad de La Plata, en esta zona de industrias necesarias para la producción nacional, va a ser una fábrica de medicamentos y una fábrica de vacunas. Es decir, hay realmente un empuje notable de la Universidad Nacional de La Plata. El otro socio es CITEDEF. CITEDEF es el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa de las Fuerzas Armadas, y ellos están entrando acá porque, como vamos a ver dentro de una transparencia, uno de nuestros socios fundamentales es el Ministerio de Defensa. Y este es el órgano de investigación del Ministerio de Defensa. Y el otro socio es la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, es nuestro socio porque también la Provincia de Buenos Aires es uno de los socios institucionales importantes que tenemos. Lo que se llama el CAPEX, es decir, la inversión de capital necesaria para esta planta, es de aproximadamente 2.5 millones de dólares, de los cuales 1.5 millones de dólares van a ser puestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el otro $1 millón lo ponemos desde ITEC, rompiendo el chanchito y sacando, digamos, capital que hemos ido generando.
Como les decía, el predio y la obra civil, 200 millones de pesos, es aportado por la Universidad de La Plata. Y después viene el costo operativo. Nosotros vamos a tener aproximadamente 21 operarios trabajando en cada turno. Primera pregunta, ¿de dónde sacamos los operarios? De nuevo aparece la Universidad de La Plata, que tiene en un predio que es vecino a ITEC, tiene una escuela de formación de oficios para el trabajo, y entonces le va a dar clases a gente que, digamos, que está sin trabajo, en muchos casos que tiene el secundario completo, y le va a dar primero un curso de formación, y acá está sentado en el público Guillermo Carfi, que es uno de los que están, digamos, es el encargado de coordinar esta obra, y es uno de los que estuvieron impulsando este sistema educativo de formación de operarios para la planta. Primero va a ser un curso de operario industrial, es decir, hay una serie de temas, aunque uno tenga el secundario, que un operario industrial tiene que saber para poder reaccionar adecuadamente en casos de emergencia, para poder, digamos, acoplarse a un trabajo fabril. Y después, con los que salgan de ese curso, que van a poder ir a cualquier trabajo, ya sea a nuestra planta, donde quieran, vamos a hacer un curso más especializado que lo vamos a llamar operarios de plantas de fabricación de baterías de litio. Entonces, vamos a tener 21 operarios y tenemos que pagar, como cualquier persona que pone en funcionamiento un aparato productivo, 21 sueldos por mes. Entonces, llegamos a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires, en particular con el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, Costa, y con el Ministerio de Defensa. Llegamos a ese acuerdo cuando estaba como ministro de Defensa Agustín Rossi, pero la gente que trabajaba en esto, ahora Jorge Tayana mantiene todo el equipo de Rossi, y la persona que estaba directamente relacionada con este proyecto era la secretaria de Investigación para la Defensa, que es Daniela Castro. Ella continúa en su puesto, es decir, que el proyecto con la provincia de Buenos Aires está siempre presente, y con el Ministerio de Defensa lo continuamos como cuando estaba Agustín Rossi. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al Ministerio de Defensa o a la provincia de Buenos Aires? Les estamos pidiendo el pago anticipado de las baterías que les vamos a proveer a lo largo de un año para poder ir pagando los sueldos. Los que son de mayor edad se acordarán de los viejos planes de pagar el coche antes de llevárselo del concesionario, es decir, los coches prepagos, o de pagar un departamento en el Pozo, es decir, cosas por el estilo que nos van a permitir ir pagando los sueldos a medida que vamos produciendo las baterías. Ahora, una vez que tengamos las baterías, estas baterías las tenemos que armar y digamos, entendimos que para disminuir la inversión necesaria, nosotros vamos a producir la celda y vamos a seleccionar una pyme de la provincia de Buenos Aires que se encargue de armar las baterías. Una posible candidata es una pyme que estuvo involucrada en el Plan Conectar Igualdad y que venía armando las baterías del Plan Conectar Igualdad. Bueno, nosotros ahora la vamos a incorporar a esta tarea productiva. Para nosotros es un desarrollo productivo, para la pyme va a ser claramente un negocio, digamos. Ellos no es que las van a armar por una motivación política, sino porque es el trabajo con el que pagan los sueldos y obtienen sus dividendos. Entonces, esa pyme se va a hacer cargo, u otra, se van a hacer cargo de armar las baterías a partir de las celdas. Nosotros apreciamos mucho que sea una pyme que ya haya armado antes este tipo de baterías y que no esté, digamos, haciendo el primer armado con nosotros. Es decir, tenemos un apoyo científico importantísimo en el INIFTA. El director del INIFTA, Félix Requejo, está en el directorio de ITEC y es el director científico de esta planta. Y por otro lado, aguas abajo, vamos a tener el apoyo
o de la Universidad de La Plata, que también tiene un sector donde pueden armar estas baterías, o de una pyme, o de los dos repartiéndose la producción. Ahora bien, ¿cuánto van a costar nuestras baterías? Porque lo que me preguntaba con alguna insistencia el ingeniero Rossi es, che, estas baterías que ustedes van a hacer, ¿me van a costar una fortuna? ¿Van a tener un precio normal? Bueno, nosotros calculamos el precio de las baterías, obviamente asumiendo que tenemos una eficiencia aceptable, no 100%, nadie tiene eficiencia 100% y menos cuando arranca. Entonces calculamos cuánto nos van a costar estas baterías, comparamos su precio con una batería líder como la Huawei, producida en China, y a esa batería le sumamos el costo del flete y el costo de la nacionalización, es decir, de los derechos aduaneros, y resulta que nuestra batería es un poquito más barata que la Huawei puesta en el país. Desde ya, que si ustedes se meten en internet y buscan baterías recontra baratas, van a encontrar baterías mucho más baratas que la Huawei, pero nosotros pensamos cumplir con todos los requisitos de calidad, con todos los requisitos de seguridad, es decir, que sentimos que tenemos derecho a compararnos con una batería establecida como es esa. Y después nosotros pensamos ir disminuyendo el costo a medida que desarrollemos nuestra experiencia productiva y hagamos más eficiente la planta. Insumos. Alguien me llamó y me dijo, che, escúchame, vos vas a hacer en la Argentina una planta de baterías de litio, pero en realidad, por más que te hagas la idea de que vas a usar litio nacional, vas a usar litio importado. Y déjenme explicar esto. Nosotros en Argentina producimos litio. Por el momento, el litio es a partir de salmueras en Jujuy, en Salta y en Catamarca. En algún momento vamos a producir también litio a partir de roca en San Luis. Ahora bien, este litio en salmuera que se produce es exportado como carbonato de calcio, de litio, pero de baja ley. ¿Por qué? Porque se exporta y se lo industrializa para formar lo que se llama, si vamos a la batería estándar que se produce en todo el mundo, lo que se llama LFP, que es litio hierro fosfato. Eso se industrializa en China y nosotros debíamos importar el litio desde ahí. Es un negocio malo, ¿no? Exportar litio desde Argentina, transformarlo en China e importarlo para hacer celdas en la Argentina. Fuimos a Bolivia, tuvimos varias reuniones con los compañeros de los yacimientos de litio bolivianos. Y bueno, ellos en este momento, a pesar de los planes que había durante el gobierno de Evo, están retrasados en la ejecución de esos planes, porque todo volvió para atrás con el golpe que subvencionó Macri, que aportó armas Macri. Entonces todo volvió para atrás y no podemos, digamos, obtener el LFP, el litio hierro fosfato, el LFP que necesitamos a partir de Bolivia. Y entonces decidimos instalar en ITEC una planta de LFP. Es decir, le vamos a comprar a algunos de los productores de litio argentinos el litio, el carbonato de litio, y lo vamos a transformar en LFP dentro de nuestra planta de ITEC, dentro de nuestro laboratorio ITEC. Va a ser una planta pequeña que va a producir 15 toneladas de LFP por año, y que nos va a costar de nuevo una inversión de ITEC, $400.000 el establecer la planta. El único problema que nos queda es que no es fácil comprar litio de lo que se llama grado batería en la Argentina. Grado batería significa 99,95% de carbonato de litio, es decir, de alta ley. Y no es fácil porque los que lo producen lo exportan. Es decir, otro tema, y que nos sirve para comparar la Constitución del 94 con la Constitución del 49. La Constitución del 94, mientras la Constitución del 49 establecía que los recursos naturales son propiedad del Estado Nacional,
la Constitución del 94 se lo cedió a las provincias. Y las provincias, ya sea porque son más débiles que el Estado Nacional, o ya sea porque tienen menos presentes los intereses nacionales, o ya sea por lo que sea, digamos, si nosotros apagamos la grabación podemos hacer un montón de hipótesis por qué lo hicieron, las provincias negociaron la cesión de digamos, de los salares que hay en la Argentina a empresas extranjeras. La que mejor negoció fue Jujuy, obviamente me estoy refiriendo a Jujuy antes de Morales. La que mejor negoció fue Jujuy, en que tiene un 8.5% digamos, de lo que sale de Jujuy, que es una empresa en donde los socios mayoritarios son Toyota y una empresa de litio, creo que canadiense. Entonces están las empresas de los grandes salares y después están las empresas menores que no tienen grandes salares. Y bueno, acá está todo un tema de cómo se separa el litio de la salmuera. Los que tienen grandes salares lo separan por lo que se llaman métodos evaporíticos, es decir, en el salar del hombre muerto o en otros salares, se pone la salmuera en piletones para que el sol haga su trabajo, evapore el agua y nos deje el carbonato de litio o nos deje el litio. Esto es bastante objetado por los grupos ecologistas, es bastante objetado porque ese agua que se evapora está cambiando el clima de las regiones en donde están los salares y ese agua que se evapora está cambiando el ecosistema de esos lugares. Digamos que, como toda intromisión del hombre en el ecosistema, termina no demasiado bien. Pero después están los pequeños salares que no tienen lugar para hacer los piletones y tienen que recurrir a lo que se llaman métodos no evaporíticos. A pesar de que el salar de Uyuni es gigante, los compañeros bolivianos tienen que recurrir también a métodos no evaporíticos. ¿Por qué? Porque las salmueras de Bolivia tienen un alto contenido en magnesio y entonces no sirven los métodos evaporíticos. Hay que recurrir a los métodos no evaporíticos que, si bien tienen un costo de instalación menor que el de los evaporíticos, porque los evaporíticos tenemos que construir piletas y eso es un costo de capital, es decir, hay una obra civil de construcción de piletas. En los no evaporíticos ese costo no está, pero hay un costo operacional porque se usa energía eléctrica. Se usa energía eléctrica porque el método de separación del litio es electroquímico y esa energía eléctrica puede ser una energía que produzcamos, por ejemplo, con instalaciones de energía solar. Entonces, otra iniciativa del MinSit, aparte de haber puesto este $1,5 millones para nuestro emprendimiento, está apoyando, también ITEC está apoyando, un emprendimiento en Jujuy, en la ciudad de Palpalá. Hay un centro de investigación que se llama el CITMEJU. El CITMEJU está trabajando en métodos no evaporíticos para la producción de carbonato de litio. El CITMEJU es propiedad un 30%, un 33,3%, es decir, un tercio del CONICET, un tercio de la Universidad Nacional de Jujuy y un tercio del gobierno de Jujuy. Y ahí el MinSit está poniendo también una cantidad de dinero. El CITMEJU está localizado en lo que antes era Altos Hornos Zapla, en la ciudad de Palpalá, y tiene como directora una joven doctora en química, que es realmente una locomotora. Es una porteña que hizo su doctorado en la UBA, hizo su postdoctorado en Alemania y cuando volvió dijo: a mí lo que me interesa es trabajar en litio, me voy a instalar a Palpalá. Tengamos en cuenta que no es fácil ir a instalarse en Palpalá. No es fácil desde el punto de vista personal para una chica que vivía o en Buenos Aires o en Alemania, de repente pasar a vivir en Palpalá. Ustedes se dan cuenta que a nivel personal es un salto notable. Ella me dice siempre: yo soy re porteña, pero si lo que me interesa es el litio, tengo que estar en Palpalá.
patentó su método, y por otro lado, cuesta, digamos, levantar un laboratorio en Palpará. Le costó obtener conexión a internet, le costó las máquinas, le costó todo. Es una chica con una voluntad de hierro y por otro lado, y eso me consta por experiencia personal, es una chica con la que uno no quiere chocar. Porque claro, alguien que tiene esa voluntad de construir en medio de la nada un laboratorio como el CIGMEJO no es alguien con lo que uno realmente pueda decir me voy a pelear. Mejor no. Entonces, el otro tema, cuando dijimos, bueno, también tenemos el LFP hecho en la Argentina. Bueno, el otro tema es el tema del electrolito. El tema del electrolito, bueno, esto es un esquema de la planta que nosotros estamos proyectando construir en ITEC para producir el LFP a un costo de $400.000 la planta. Nosotros no tenemos ingeniería de detalle en ITEC. Tenemos ingeniería conceptual y no de detalle. ¿Y a quién contratarían ustedes para que le hagan la ingeniería de detalle de un proyecto que quieren que sea exitoso? Y yo contrataría a INVAP. Yo desde que llegué, este es el segundo proyecto que estamos haciendo con INVAP. El primer proyecto sobre el que voy a hablar en otra charla es lo que se llaman los chanchos inteligentes, Smart Pigs. Pigs de PIG, que quiere decir Pipeline Inspection Gauge, son unos aparatejos, una especie de torpedos que se lanzan a través de los gasoductos y por un sistema de flujo magnético disperso van inspeccionando los gasoductos y fijándose si hay fisuras, si no hay fisuras, etc. Bueno, la sociedad para hacer esto la establecí también con INVAP, porque creo que como compañía de ingeniería, yo trabajé varios años como proveedor de INVAP, hacía modelos computacionales del ARSAT-1, de los AR2, de SAOCOM, y pude apreciar que realmente es una empresa de ingeniería con todas las de la ley que, digamos, lo deja fuera de lugar a los que dicen que el Estado no puede hacer bien las cosas. INVAP es del Estado y nosotros, ITEC, somos la parte de CONICET 100% del Estado, la parte de YPF 50% estatal, es decir, que sumando y haciendo números grosos, somos 75% del Estado. Bueno, el otro tema que también me dijeron, bueno, sí, ponés el LFP argentino, pero ¿qué pasa con el electrolito? Bueno, el electrolito se importaba, entonces fuimos a una pyme, Laring, que digamos está relacionada con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, y Laring va a fabricar el electrolito para esta planta. Hay cosas que vamos a tener que importar, insumos, por ejemplo, el ácido fosfórico que se usa para hacer el LFP, lo vamos a tener que importar, digamos que ya sería tirar mucho de la soguita, decir que para fabricar las baterías de litio instalemos una fábrica de ácido fosfórico, lo vamos a importar de Brasil. El otro tema que no es trivial es el hierro. Nosotros en pruebas de laboratorio, y para esto el laboratorio que tenemos es, digamos, impagable, es decir, nosotros no podríamos estar haciendo esto si no tenemos la planta de laboratorio, que la dirige Jorge Thomas, lo quiero nombrar porque es la gran figura técnica atrás de esto, junto con Félix Requejo. Jorge Thomas se lo robamos, entre comillas, en algún momento al INIFTA y está trabajando en ITEC. Digamos, probamos a hacer el FP con hierro que obteníamos de hierro esponja, que producen ya sea Siderca o Asindar, y no nos fue bien porque tienen demasiada impureza. Es decir, que vamos a importar un hierro que es 99 no sé cuánto por ciento hierro, porque, digamos, no pudimos lidiar con las impurezas que traía el hierro esponja. Bueno, es decir que el hierro, el ácido fosfórico, lo vamos a importar también.
digamos, los rollos de aluminio de muy pequeño espesor los vamos a tener que importar porque Aluar no lo produce. Ahora bien, otra cosa que vamos a hacer es vamos a desarrollar pymes, porque estuvimos mirando lo que son las máquinas para hacer, que ahora estamos importando, vamos a importar probablemente de China, digo probablemente porque vamos a hacer una licitación. Nosotros entonces el aluminio lo vamos a importar, pero las máquinas que importamos en la primera planta, yo digo, las estuvimos mirando y no son lo que los americanos llaman rocket science, es decir, no es una ciencia oculta hacer esas máquinas. Estoy haciendo por nuestra gente de propiedad intelectual de ITEC un relevamiento de qué partes de las máquinas están cubiertas con patentes, porque tampoco queremos entrar en una guerra con China. Entonces estamos haciendo un relevamiento de qué parte de las máquinas están cubiertas con patentes. Vamos a ver cómo podemos superar esas patentes si es que existen. Y vamos a desarrollar algunas pymes en la provincia de Buenos Aires, es decir, vecinas, porque hay dos cosas que no quiero. La primera cosa que no quiero es que cuando se nos rompe una máquina tenga que mandar un email a China para que metan en un avión el repuesto y me lo manden a La Plata. El otro tema que tampoco quiero es invertir varios millones de dólares en tener un stock de repuestos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar una planta que sea capaz de hacernos los repuestos, pero por otro lado, y eso lo ofrecí en una reunión de la Mesa del Litio, que estuve en Purmamarca, y digo estuve en Purmamarca es un decir, estuve atrás de una pantalla en una reunión que teóricamente era Purmamarca, pero que era en un Zoom, en una reunión que hubo en Purmamarca, todos hablaban del litio, era la Mesa del Litio que dirige Silvina Batakis desde el Ministerio del Interior. Todos hablaban de la minería del litio y de repente aparecí yo hablando de la industrialización del litio. Hubo algunas caras admiradas, pero lo que yo me comprometí es que aquellas provincias, puede ser la provincia de Buenos Aires, puede ser Jujuy, puede ser Salta, que quieran hacer una planta similar a la nuestra para su uso particular, porque por ejemplo, fíjense Jujuy. Jujuy está distribuyendo pantallas de energía solar entre las casas pequeñas, digamos, para que haya generación de energía solar en las pequeñas casitas que hay en Jujuy, y las va a tener que equipar con una batería, chiquita pero una batería. Bueno, Jujuy podrá usar nuestras baterías, podrá importar baterías, que sería la peor opción, o podrá instalar en Jujuy una planta como la nuestra. Bueno, esa planta que se instala en Jujuy, yo me reuní con GEMSE, pues este es un proyecto nacional, tenga yo simpatía o no por el gobierno de Jujuy, la respuesta es no. Pero digamos, a pesar de mi falta de simpatía por el gobierno de Jujuy, acá estamos hablando de un tema nacional, y nosotros les vamos a proveer toda la tecnología como para que ellos puedan hacer su propia planta de baterías de litio si deciden hacerlo. Entonces, bueno, esto es en breve síntesis lo de la instalación de plantas y baterías de litio. Usé más o menos el tiempo acordado, así que yo ahora dejo de compartir pantalla y vamos a la parte del conversatorio. Acabo de liberar el chat para los que quieran hacer preguntas, las escriben por el chat y nosotros se las leemos. Perdón, algo que me olvidé de decir. A mediados del año que viene, de acuerdo a nuestro cronograma, esta planta va a empezar a producir, lo que no quiere decir que va a estar produciendo a capacidad completa, tenemos una curva de aprendizaje, pero bueno, ahí, digamos, yo sentiré la libertad de ir a reclamarle a los gritos todos los días a Guillermo Carfi, que me está mirando desde la pantalla, y decirle, ¿qué pasa? Que no estás produciendo la cantidad de celdas necesarias. Esa es la parte que me gusta. Bueno, esperemos unos minutos porque están escribiendo. También está mirando desde la pantalla Daniel Johnson, que sabe que esa es la parte que me gusta. ¿Sí?
Eduardo, Juan Manuel Gil pregunta, ¿cómo se pueden obtener las grabaciones de esta exposición? Esa es a mí. A partir de la semana que viene van a estar en el canal de YouTube de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Antes de cerrar el chat, yo voy a pasar el link como para que puedan acceder. Ecológicamente, ¿podrá tener algún inconveniente cuando se agote la batería? No, no, esa es una buena pregunta. Hay grupos de investigación en todo el mundo y en particular en la Argentina, en San Luis y en otras provincias, en lo que se está trabajando para el reciclado de las baterías de litio. Las más graves no son estas baterías grandes que son fáciles de reciclar, las más graves son las baterías botón, las baterías de los celulares, pero se está desarrollando, todavía no está implementado ni en la Argentina ni en el mundo, pero va a haber que trabajar en el reciclado de las baterías de litio sin duda, y no es que va a haber que trabajar, ya hay gente trabajando. Bien. Estoy esperando más preguntas. Perdón, Demián, no sé si ustedes tienen personas en el sitio. Sí, sí, justamente te iba a comentar que tenemos una pregunta de acá del sitio, así que les voy a acercar el micrófono al compañero para que haga la pregunta en vivo. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, quería a ver si nos pueden dar un poco más de información sobre la planta piloto que estaba desarrollando Bolivia Sí, para la procesar planta, el litio y todo el proceso que hizo Bolivia de enviar ingenieros a especializarse. Bueno, eso. les digo el presente y el futuro. La planta que tiene ahora Bolivia es más grande que nuestra planta de laboratorio y es más chica que la planta que vamos a instalar nosotros en La Plata. Por impulso del ministro Salvareza, Roberto Salvareza, nosotros estamos teniendo reuniones con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y con yacimientos de litio boliviano. Nuestra idea es desarrollar un instituto de la energía argentino-boliviano. En el tema del petróleo, fíjense que nosotros, eso viene la charla que viene, pero les adelanto, nosotros para estos sistemas de inspección de gasoductos que yo nombré antes, a ver, no es útil desarrollar un sistema argentino de gasoductos si nadie lo va a usar o si solamente lo va a usar YPF. Los grandes transportadores de gas en la Argentina son TGN y TGS. Hemos tenido reuniones con TGN y TGS y lo van a usar simplemente, por ahí no se quieren, no les preocupa tanto el ahorro de dólares, pero lo que les preocupa mucho es la disponibilidad del equipo. Si hoy ellos quieren hacer una inspección de gasoductos no programada, es un lío, tienen que llamar a Alemania, pedirle que le manden el equipo, los alemanes miran su cronograma, dice ahora no te lo puedo mandar, pero entre tantos meses sí. Entonces, ellos están en una especie de sociedad de usuarios con nosotros y fuimos a plantear el tema que tienen grandes gasoductos a los compañeros de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y ellos se incorporan al proyecto también porque les interesa poder hacer esto. Así que bueno, en este proyecto que estamos desarrollando con INVAP tenemos a TGN, a TGS y a la petrolera boliviana. Respecto de la planta de litio, mi ofrecimiento a yacimientos del litio boliviano es que manden sus ingenieros a entrenarse a nuestra planta, porque ellos están en camino de tratar de construir una planta como la nuestra o más grande, pero en este momento la única que tienen funcionando es una planta pequeña. Bien. Pregunta del chat. Excelente exposición, además del triángulo del litio. ¿En qué otras zonas del país se podría extraer? Bueno, no, digamos, hoy es comercialmente potable extraer litio de Salta, Jujuy y Catamarca.
A posteriori va a entrar San Luis, cuando sea rentable extraer el litio en forma de minería, no en forma de extracción de salmuera de los salares. Y en realidad todo va a depender del precio del litio, y es la gran traba de los productores de litio para aumentar el litio, porque uno dice, a ver, pará, Bolivia, Chile y Argentina somos los únicos productores, no, y Australia, de litio. Aumentemos el precio del litio todo lo que queremos, y en realidad por ahí no pasa el negocio, porque si aumentamos el precio del litio, estamos habilitando a producir litio a productores que hoy no son económicamente rentables. En definitiva, si aumentamos lo suficiente el precio del litio, van a poder producir litio a partir del agua de los océanos, en cuyo caso se acabó el triángulo del litio. Esto muestra una vez más que primarizar la economía no es negocio. Es decir, hay un límite natural a las ganancias que podemos obtener produciendo simplemente la materia prima. Belgrano seguía teniendo razón. Bien. ¿Cuánto dura una batería de litio para uso casero con paneles solares? Bueno, depende de cuánto la cicles y de lo cuidadoso que seas, etcétera, etcétera. Pero probablemente te dure unos 3.000 ciclos. 3.000 ciclos, concretamente, si haces un ciclo por día, estamos hablando de unos 10 años. Ponele que tengas un rendimiento, 6, 7 años. Bien. ¿Cuál es el tiempo estimado de puesta en producción de la planta piloto de La Plata? Nosotros vamos a entrar en producción a mediados del año que viene, y yo realmente, corregime, Guillermo, si me equivoco, en esta primera parte, no me corrijas en esta segunda, donde digo, espero que estemos en producción plena a fin del año que viene, y espero en corto plazo poder pasar a 2 y 3 turnos. Y otra El pregunta, pulgar para arriba, Eduardo. así que supongo que... Eduardo, otra pregunta. Vos mencionaste el tema de las constituciones del 49 y el 94 respecto de la propiedad de los recursos. ¿Hay algún proyecto a nivel nacional para modificar o negociar ese criterio y que sea el Estado nacional quien administre, por ejemplo, el caso del litio? Digamos, sin un cambio de la Constitución es difícil, pero hay 2 proyectos en curso de 2 compañeros. Uno es el diputado Koenig y el otro, ayer tuvimos una reunión, vino a recorrer nuestro laboratorio de litio y vino a recorrer también la obra, que es Leopoldo Moró. Ellos están elaborando proyectos que después van a confluir, en donde se declara el litio un mineral estratégico y que, digamos, estira el marco constitucional, o trata de estirar, o va a tratar de estirar el marco constitucional, pero va a ser una pelea política, sin duda. Si tenemos fuerza, si ganamos las elecciones, si aumentamos la cantidad de diputados que tenemos, lo vamos a poder hacer, concretamente. Y si no, no. Es así de simple, y es un tema más que marca lo ya visto desde el litio, marca lo imperioso de ganar estas elecciones y obtener mayoría en el Congreso. Esto es más que una pregunta, es un pedido. ¿Sería posible y muy interesante poder seguir teniendo información del avance del proyecto? Supongo que está pidiendo algún lugar donde se pueda seguir. Nosotros, ¿qué sería una información del avance del proyecto? Nosotros vamos a informar vamos a informar cuando hagamos la apertura de la licitación. Esa información va a estar en todos lados porque de eso se trata. Después hablamos de la licitación. Vamos a informar cuando adjudiquemos y vamos a informar cuando recibamos esto. El progreso de la obra civil, digamos, no hay mucho que ir informando. Es una obra civil de baja complejidad, salvo hay partes de esta obra civil que tenemos que secar y filtrar el aire,
porque el litio, para que no se humedezca ni se contamine con partículas, pero digamos, no es algo que podamos ir siguiendo, que es interesante seguirlo en un cronograma porque hay 3 o 4 eventos. Hay un tema que yo quiero remarcar y es la licitación. Yo en su momento participé de la compra, instalación y puesta en marcha de Tupac, que era la computadora que está en el Polo Tecnológico de Giol, o es la computadora que está en el Polo Tecnológico de Giol, y en ese momento se compró con fondos del BID, y nos obligaban a una licitación abierta internacional. La licitación abierta realmente no sirve. No sirve porque uno contrae la obligación de adjudicarle la obra a aquel que no pueda ser objetado sobre la base de, digamos, del llamado a licitación, y que tenga, si alguien que pudo licitar, porque no lo objetamos, tiene el precio más bajo, hay que adjudicar. Y yo tuve que lidiar con una adjudicación de una empresa que no pudimos objetar porque cumplía teóricamente con todo lo que establecíamos en el llamado a concurso, pero que era pésima. Y era pésima porque compraron procesadores Dell, y cuando yo me harté de ellos, que no me daban solución a nada y no quería por nada de Dell, los de Dell me querían matar. Los tipos estos vinieron acá como si fuese un Radio Shack. Nos compraron una lista de productos sin pedir garantías, sin querer pagar garantías, sin querer pagar ingeniería, sin querer pagar, digamos, la ingeniería de integración. Vinieron con un listado de piezas, lo compraron, se fueron, y ahora no lo pueden armar. Me lo dijeron en inglés, pero la traducción es "ahora jódanse". Entonces, digamos que nosotros vamos a llamar una licitación de la forma en que YPF llama la licitación, en que es una licitación en que participan aquellos que se invitan. Simplemente para descartar los que participan siempre en las licitaciones, digamos, cumpliendo solamente en forma, ¿cómo podríamos decir? En forma formal suene fea, pero cumpliendo formalmente solamente con los requisitos, pero que no sirven. Es decir, vamos a exigir que sean empresas en las que podamos confiar. Y entonces no son empresas nacionales, son chinas, son coreanas, hay alguna alemana. Yo estuve mirando los precios, bueno, digamos que sería muy difícil que no sea el adjudicatario una empresa china, porque los precios de una empresa china y una empresa coreana, ni hablar de una empresa alemana, las diferencias son catastróficas. Vamos a ir a una planta semiautomática simplemente porque no, primero no nos alcanzarían los fondos para una automática, y segundo, que yo no estaría muy tranquilo con una planta totalmente automática, que nosotros no podamos con medios argentinos, digamos, mantener funcionando. Así que bueno, eso son, el llamado a licitación va a ser una licitación por invitación. La siguiente pregunta es: ¿qué posibilidades habría de sacar una ley que imponga la obligación para todo emprendimiento minero de ser empresas mixtas, con una participación estatal del orden del 50 o el 60%? Digamos, sería ideal, pero no parece que sea posible. No parece que sea posible. Ya para establecer el litio como mineral estratégico, es decir, que la nación tenga algo que decir en la adjudicación de salarios y demás, va a ser una pelea en el Congreso. Y después, tengamos cuidado, en este momento YPF acaba de establecer la empresa YPF Litio. YPF Litio no consigue salarios, porque ya están todos adjudicados, y eso que nos cruzamos con YPF se va a cruzar la futura ley. Es decir, los salarios argentinos están todos adjudicados, e YPF va a tener que ir a salarios menores y a métodos no evaporativos.
Lo mismo le pasó, y no es porque sea YPF solamente, lo mismo le está pasando a la empresa Tecpetrol, que es la petrolera del grupo Techin. La empresa Tecpetrol tiene que recurrir a salares más pequeños y a métodos no electrolíticos para la extracción del litio. Ellos están orientados a producir hidróxido de litio más que carbonato de litio. Pero bueno, nada, el tema de los salares en Argentina lo hemos jugado por muchos años. Y recordemos que aunque ganemos las elecciones, no vamos a ser un grupo armado que bajó de la Sierra Maestra y hace lo que quiere. Digamos que vamos a tener un montón de limitaciones legales y el tema lo jugaron mal los neoliberales y ahora tenemos que agarrar lo que podamos, forzar la mano tanto como podamos, pero dentro de los límites de lo posible. Esta pregunta es casi una continuidad para lo que venís hablando. ¿Las concesiones de los solares son por un lapso muy extenso? ¿Cuántos años? Sí, no me acuerdo la cantidad de años, pero más de 20. Digamos que a mí no me va a beneficiar cuando se acabe digamos, las concesiones de los salares. No creo que siga activo para eso. Una pregunta, Eduardo. De los 21 trabajadores que va a tener la planta, ¿incluye la parte administrativa? ¿Quién va a ser el que va a facturar lo que producen? ¿Lo va a manejar? ¿Lo va a distribuir? ¿Va a cobrar? Es decir, va a hacer toda la tarea que es como cualquier empresa. Pero pregunto si entre los 21 trabajadores están esta gente que va a hacer todo eso. Sí, en un solo turno va a haber, aparte de los 21, 5 empleados que van a hacer todo esto. Yo, sinceramente, estoy tratando de que ese número sea el más chico posible, pero va a tener que haber alguien que haga las compras, alguien que haga la facturación, alguien que sea el respaldo de mantenimiento. Si bien el entrenamiento de los operarios, todos los operarios van a ser operarios de producción y de mantenimiento al mismo tiempo, pero va a tener que haber un jefe de planta, bueno, un solo jefe de planta para los 3 turnos, no es posible tener 3 jefes de planta. El staff, digamos, de no operarios, sino de empleados, el white collar, digamos, el de cuello blanco, lo estamos reduciendo al máximo posible. Pregunta, ¿la investigadora que está trabajando sobre el litio en Jujuy lo hace como parte del CONICET? Perdón, decilo de nuevo. Si la investigadora que está trabajando sobre el litio en Jujuy lo hace como parte del CONICET. Sí, claro, ella es investigadora del CONICET. Demián, no sé si ustedes tienen alguna pregunta ahí. Otro lado, Dígame. si no fuese por ella, debo reconocer, y por eso por ahí a veces hay alguna fricción, si no fuese por ella, Salvareza tendría más fondos para destinarlo a nuestra planta, pero bueno, está ella, tampoco la podemos borrar del mapa. Eduardo, te voy a hacer una pregunta en personal. ¿Cuándo estimás que puede haber un autoabastecimiento energético respecto del litio? En Argentina, ¿no? Sí, esto va a depender de la política que siga el gobierno. Es decir, en este momento nuestro emprendimiento tiene el apoyo del Poder Ejecutivo que deviene del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero paralelamente se está negociando con empresas chinas para establecer, por ejemplo, gigafábricas de baterías de litio. Son 2 proyectos no competitivos, es decir, nosotros no vamos a seguir nuestro camino independientemente de eso, pero nuestro apuro es en tratar de demostrar, y dije lo que dije al principio, y tu pregunta viene al pelo para remarcarlo, nosotros queremos demostrar que el umbral tecnológico no existe. Es decir, que no se trata de que hacer baterías de litio es algo que escapa a la tecnología posible en la Argentina. Y ahí de nuevo, nosotros tenemos, yo te diría que es una polémica que viene de años,
desde los 55, 58, con el desarrollismo. Es decir, ¿cómo se desarrolla la Argentina? Como decía Aldo Ferrer, viviendo con lo propio o en base a la inversión extranjera directa. Esa es una polémica no saldada y la tenemos adentro. Es decir, no es una polémica de nosotros con los neoliberales, es una polémica que la tenemos adentro. Muchas gracias, Eduardo. Y el compañero Mario te va a hacer una pregunta acá también desde Tiempos de Memoria. Mire, compañero, ahí usted dijo que YPF no tiene acceso o zonas para poder explorar. ¿Y quién lo dio antes para que YPF como Estado Nacional no tenga la adjudicación? ¿A quién se lo adjudicó antes y por qué YPF no tiene esa autorización? Esa es una pregunta. Volvemos al tema de la Constitución del 94. Los salares son propiedad de las provincias en donde están, Salta, Jujuy y Catamarca, y ellos negociaron ese tema. Yo veo que acá hay compañeras del interior del país. Quiero aclarar que no estoy en contra del federalismo, pero bueno, ese es el tema. Bien. Y Eduardo. una pregunta también tenemos de la compañera Gisela. Sí, te quería consultar, después de que la vida útil de la batería o de la celda se acabe, ¿cuál es la disposición final? Ya, en este momento no hay una disposición final defendible. Lo que se está trabajando en este momento es para reciclarlas. En este momento cualquier pila de linterna que vos tengas, no solamente las de litio, no hay una disposición final que no sea amontonarlas en algún lugar. Ese es un problema que hay que resolver y que hay que resolver con conocimientos, es decir, hay que trabajar sobre ese problema. No es un problema que estamos encarando desde ITEC, pero en los planes de trabajo, tanto de la mesa del litio en el Ministerio del Interior, como en los planes de trabajo del MinSit, figura el tema de qué hacer con el litio cuando se acaban las baterías. Bueno, Eduardo, Sí. una pregunta. Respecto a las compañías extractivistas que ya tienen contratos establecidos, que se han radicado, ¿hay alguna cláusula que diga que un determinado porcentaje de lo que extraen deberían procesarlo en la Argentina o buscar la manera de procesarlo? No. No, la respuesta es definitivamente no. No, te muteaste, Rafael. Te estás muteado. Espera que te desmuteo desde acá, Rafael. Ahí, dale. No, estás muteado. A ver. No, estás muteado. A ver, espérame un ratito. Ahora está, ahora va. No, yo lo que planteaba es, si se busca una ley nacional para tratar de que un porcentaje de lo que se extrae deba ser procesado, digamos, en la Argentina, dentro del país, ¿esta ley puede alcanzar a doblegar la potestad de las provincias en cuanto a la pertenencia de los minerales que tienen en sus respectivos territorios? Mira, va a ser una pelea, primero en el Congreso, después con las provincias. Tampoco descartemos el hecho de que en algunas provincias logremos tener gobernadores más, o gobiernos más que gobernadores, más compatibles con eso que estás planteando. En este momento, si vos mirás las provincias donde eso se plantea, una es Jujuy, no espero mucho de Jujuy, a pesar de que Jujuy, porque lo heredó, es la que mejor está, porque tiene el 8.5% de sales de Jujuy. Hemse
Yo tuve una reunión con GEMSE, ellos se proponían establecer una planta piloto para procesar el litio de ahí, pero una planta piloto pequeña, es decir, concretamente hay algunas empresas mineras lo están haciendo, porque en realidad algunas ven que les conviene llegar a carbonato de litio en el país y exportar el carbonato de litio. El hidrato de litio, LiOH, ese no les conviene tanto porque es difícil de exportar, porque es un material muy Hidróxido ávido de de litio. agua y qué sé yo. Hidróxido de litio. Sí, no les conviene mucho manufacturarlo en el país porque si lo van a exportar como hidróxido, es más difícil de transportar que el carbonato de litio. Así que, digamos, puede llegar a haber una cierta obligatoriedad de transformarlo en carbonato en el país. De todas maneras, hoy en el país, las empresas que producen carbonato de litio, el carbonato de litio grado batería, ninguno lo está produciendo oficialmente. Vos por ahí encontrás que algunas es capaz de armarte descartando un montón de producción o seleccionando la producción. El grado batería quiere decir 99,995, algo así. Eso no está desarrollado y mucho menos industrializado. Y tenemos otra pregunta desde tiempos de memoria del compañero Carlos. Sí, mi pregunta es, ¿por qué estamos hablando de autoabastecimiento y no tomamos en cuenta las exportaciones si tenemos yacimientos que entre los tres países, con Bolivia y Chile, seríamos el yacimiento más grande del mundo? Podríamos obtener una importancia muy, muy grande y podríamos proyectar y obtener ganancias o por lo menos inversiones que nos permitan hacer todo esto mucho más rápido y convenientemente. La realidad es que eso no es así, por varios motivos. El primer motivo es que no nos olvidemos que está Australia produciendo litio también. Y el segundo motivo es lo que yo dije hace un rato, es decir, nosotros podemos subir el precio del litio tanto como querramos. Lo interesante del caso es que a medida que lo subimos vamos habilitando yacimientos de litio que hoy no son económicos, es decir, podemos subir el precio, pero también podemos habilitar una competencia que no vamos a poder sostener. Es decir, no somos, y eso es algo que es importante, el famoso triángulo del litio, es el triángulo del litio barato. En la medida que nosotros le subamos el precio al litio, estamos habilitando competencias que hoy no son competencias porque son muy caras. Bien, esta es una pregunta personal. ¿Tenés idea si existe el proyecto de incluir dentro de lo que sería la ley de compra nacional el hecho de tener que obligar a los organismos públicos a proveerse de baterías de litio? No, no existe eso. No sé si alguna vez se pondrá, pero imagínate que si hoy saliesen todos los organismos públicos a comprar pasado mañana baterías de litio, nosotros no tendríamos producción para cubrirlo. Es decir, acá digamos, el pool neoliberal lo que hace siempre es esto. Por ejemplo, fíjate lo que pasó con la generación eólica. Por años no se le dio bola. Y de repente dijeron, queremos generación eólica dentro de 2 años. La única solución es importar los molinos, que el grupo Macri lo aprovechó magníficamente para su beneficio personal con todo el tema de los molinos. Nosotros, por ejemplo, ahora, déjame que te haga un pequeño salto, estamos tratando de, con el hidrógeno, empezar a producir localmente electrolizadores. Ahora, si viene el gobierno y dice, les voy a dar a todo el mundo un crédito para que dentro de 6 meses todos estén teniendo su propio electrolizador, es imposible. Es decir, nosotros estamos arrancando tarde y tenemos que tener tiempo para entrar en velocidad. Yo hoy creo que nos perjudicaría más que nos favorecería una ley que diga
a partir de mañana todo el mundo tiene que tener baterías de litio, porque claramente las importarían. Bien. Me pregunta Daniel Cervelo, con la depredación actual y prevista del litio en nuestro país, ¿cuántos años durarían las reservas comprobadas? No tengo ese número, pero no es un tema cercano el agotamiento del litio. Y insisto, cuando se agote el litio de salares, vamos a pasar al litio de minería. No es un tema que hoy estemos viendo el fin del litio cercanamente. Bien. Yo no tengo más preguntas. No sé, Demián, si vos ahí en vivo. Cuando termine el litio pasaremos a almacenar energía en hidrógeno y el agua aparentemente no se va a terminar. Entonces, digamos, va a ser un salto de tecnología simplemente, pero no es un tema que nos tenga que preocupar hoy. Aprovecho mientras alguno escribe y hago otra pregunta yo. ¿Existe algún estudio sobre si es más barato el litio que el cadmio como complemento de batería? ¿O es solamente una cuestión de polución, digamos, que el cadmio tenía problemas? No, el cadmio es carísimo y nosotros no tenemos. Y notablemente la primera pregunta, por suerte estaba con Félix Requejo, que sabe de esto un montón. La primera pregunta que me hizo Silvina Batakis cuando me reuní con ella es: che, ¿y qué pasa con el cadmio? Le dije, nosotros no vamos a usar cadmio, y ahí nomás le pasé la pelota a Félix Requejo para que siga hablando. Que no es químico, pero es un físico cercano a la química. Nosotros en nuestras baterías no vamos a usar cadmio. Hay baterías de litio, siempre de ion litio, pero que usan cadmio entre los materiales activos, que son baterías de alta potencia, etc. Pero en este momento el estándar industrial es el LFP. El otro tema, perdón, que tal vez tengamos que importar es el tema del grafito para los ánodos. Nosotros no producimos grafito. Se probó en el laboratorio, fíjate la ventaja de haber tenido un desarrollo científico previo. Se probó en el laboratorio el grafito que podíamos obtener a partir del coque de la destilería, de destilería de YPF, ¿no? Y de la refinería, y no anduvo bien. Estamos probando ahora, justamente acabo de cortar el teléfono antes de esta charla, con la gente que trabaja en eso, estamos probando obtener grafito a partir de quemar cáscara de maíz y qué sé yo, pero por ahora lo más probable es que tengamos que importar el grafito. Bien. La siguiente pregunta es, ¿se puede afirmar que desde nuestro gobierno estamos estableciendo el tema del litio como política de Estado? Sí. Con las diferencias, digo, Cristina tenía un dicho durante las elecciones, cuando se conformó el Frente de Todos, que dice la unidad hasta que duela. Eso quiere decir concretamente que somos un frente, no todos pensamos estrictamente lo mismo. Nosotros en el Instituto Patria tenemos una visión, bueno, y el frente, aparte del Instituto Patria, hay más gente que lo compone. Es decir, hay diferencias de visiones, pero yo creo que el tema de la transición energética, de las baterías de litio y demás, es un tema que cruza a todo el frente y probablemente hasta a la oposición. El gran tema de división es, bueno, ¿cómo los obtenemos? Bien. ¿Qué diferencia hay entre hidrógeno y litio? ¿Entre hidrógeno y litio? Bueno, son dos elementos diferentes de la tabla periódica, pero además, digamos, es más complejo el tema del hidrógeno.
Fíjate, te voy a dar un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros cuando empezamos este tema de las baterías de litio, mi primera reunión fue con el que era ministro de Transporte, que falleció, se me escapa el apellido. Están todos muteados menos Darío. ¿Moroni puede ser? No. Moroni. Moroni. Meoni, perdón. Tuve una reunión con Meoni y ellos estaban interesados en la transformación de los colectivos argentinos en colectivos eléctricos. Ahora, en el AMBA hay más o menos 18.000, 19.000 bondis dando vueltas. Si uno pensase en transformarlo a todos en colectivos eléctricos con baterías de litio, y lo más seguro es que en poco tiempo el débil sistema de distribución eléctrica del AMBA se caería. Porque imagínate que cargar todos los días 18.000 bondis no es un tema trivial. Entonces pasaron a estudiar el tema del hidrógeno. ¿El hidrógeno cómo? El hidrógeno lo podés usar de diferentes maneras. Vos podés primero tenés que generar hidrógeno, eso es obvio. Pero después lo podés usar, por ejemplo, para quemarlo en motores de combustión interna en lugar de nafta o gas natural. Es una manera de usar hidrógeno. Es decir, lo quemás. Otra manera de usar hidrógeno es en una planta industrial donde querés tener, digamos, un horno. En lugar de quemar gas natural, quemás hidrógeno. Probablemente la manera más sofisticada de usarlo es usar las pilas de combustible, en la que vos, con un hidrógeno muy puro, lo transformás directamente en electricidad. Hoy hay colectivos que se producen en Europa, en donde vos los traccionás con un motor eléctrico que es alimentado por una pila de combustible que lo alimentás a partir de un tanque de hidrógeno. Muchas dificultades. Vos tenés que recargar con hidrógeno y no está muy claro cómo podés recargar, insisto, con los colectivos, 18.000 bondis por día con hidrógeno, porque tenés que distribuir el hidrógeno. El hidrógeno no lo podés distribuir usando los gasoductos normales, porque los aceros que conforman los gasoductos no les gusta el hidrógeno y se fragilizan. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que hacer una red de distribución de hidrógeno, un hidrogenoducto. O transportarlo en garrafas de hidrógeno, o como tengas ganas. Se complica. Entonces llegaron a la solución de que un primer plan para descarbonizar la ciudad de Buenos Aires o el AMBA es usar, en lugar de motores a nafta, motores de gas natural. El gas natural tiene una combustión más limpia. Sigue produciendo dióxido de carbono, seguro, pero tiene una combustión más limpia que la nafta. Hay industrias que pueden generar hidrógeno. En Europa, la industria de la siderurgia está recibiendo fondos enormes para usar hidrógeno en lugar, digamos, de otras fuentes de energía. Por ejemplo, y veo acá por lo menos 2 personas que conocen la industria siderúrgica, los hornos de reducción directa, hoy Midrex, que es un gran fabricante de hornos de reducción directa, está sacando hornos de reducción directa que en lugar de usar gas natural y a través de un proceso de reforming transformarlo en hidrógeno, directamente usan hidrógeno. Y en el norte de Alemania y Francia se están estableciendo hidrogenoductos. El único hidrogenoducto que hay en el país es el de Ichico, ahí cerca de Comodoro, que es un hidrogenoducto nada más que de 2.3 kilómetros y es de polímero. Y otra forma de usar el hidrógeno es decir, bueno, reemplacemos en los gasoductos hasta un 7-8% de gas por hidrógeno, en cuyo caso aparentemente, y esto digo lo que escucho, no soy un metalurgista, si vos tenés nada más que 7-8% de hidrógeno, aparentemente el acero al carbono de los gasoductos se la banca.
Pero bueno, usás hidrógeno, ya sea inyectando en el gasoducto, ya sea a través de las pilas de hidrógeno, ya sea reemplazando el gas natural. Esos son los usos del hidrógeno como vector de energía. Bien. Liliana, creo que tenías algo para leer vos. Bueno, un compañero nos dice desde el partido de General San Martín, esta es la charla muy interesante, gracias por tanta información sobre el litio, saludos compañeros, y también hace referencia, vamos Instituto Patria. Bueno, yo no sé, yo no tengo más preguntas, Damián creo que tampoco. Clara, no sé si vos tenés alguna ahí. Y ya estamos medio sobre la hora, así que si no les molesta, yo le invitaría a Eduardo que haga el cierre. De más está decirle que le vuelvo a agradecer, le mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el miércoles que viene en la charla siguiente, que el tema es, Liliana, recordame porque ya estoy pasado. En la agenda, un segundo. Agenda. Pero bueno, mientras les agradezco de vuelta a la gente de Tiempos Modernos, a Damián, a Clara, por el aguante y por el espacio. Eduardo, de vuelta, muchísimas gracias. Sí, no, por favor. Liliana leyó los últimos agradecimientos, pero hay... Bueno, después te paso el chat, el archivo con el chat para que los veas. Creo que sos vos también el miércoles que viene, ¿no? La charla es sobre ITEC, el 26 de agosto. Pero Sí, la charla sobre ITEC tecnología. déjame cerrar hablando no del litio, sino de la campaña. La charla anterior la dieron dos compañeras del Instituto Patria, ¿no? Julia y Leticia. Exactamente. Que expusieron lo que ellas como científicas han trabajado en la pandemia. Fíjense que si nos sorprendía la pandemia con el anterior gobierno, el esfuerzo que realizó el gobierno nacional, en particular me consta el que realizaron desde el MINSIT porque tengo más relación, pero obviamente el Ministerio de Salud, todos los ministerios, el de Defensa, las Fuerzas Armadas, hicieron una movilización de efectivos gigante para ayudar en la lucha contra la pandemia. Si esto nos sorprendía con el gobierno neoliberal, claramente todo hubiese sido muchísimo peor, como lo demostraron boicoteando todas las medidas de lucha contra la pandemia. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Tenemos la necesidad imperiosa de ganar estas elecciones. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, en las reuniones de la comisión en el instituto, acá estamos hablando ante compañeros. Es decir, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es, che, ¿qué ganamos yendo a pescar a la pecera? Es decir, ¿qué queremos? ¿Convencer a los compañeros que voten lo que iban a votar de todas maneras sin nuestra charla? Y la conclusión que tenemos es que todos los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá, tenemos que ser difusores de nuestra obra de gobierno, de nuestros objetivos, de nuestra plataforma. Tenemos que pelearlo, como ayer decía Moró, los votos se pelean uno a uno, es decir, no se pelean de asientos. Tenemos que conocer lo que estamos haciendo, las obras que estamos haciendo, los emprendimientos que estamos haciendo, y transmitírselo a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la gorila que está delante nuestro en la cola del supermercado, es decir, a todos, porque realmente estamos construyendo un país. Estamos construyendo un país. Y es bueno que lo digamos porque necesitamos que toda la gente que está en relación con nosotros se convenza de eso, porque, insisto, esta construcción de un país se va a poder concretar si nosotros ganamos las elecciones, si nosotros aumentamos la cantidad de votos que tenemos en el Congreso. Si no, va a ser muy difícil, porque el adversario, a mí no me gusta llamarlo el adversario, el enemigo, en realidad va a hacer lo posible por detener la marcha del país. Y necesitamos ganar. Así que la función de estas charlas
exponer lo que estamos haciendo ante la mayor cantidad de compañeros y compañeras y compañeras posible para, bueno, nada, para servir como difusión de las cosas que estamos haciendo. Les agradezco mucho, compañeros, compañeras, el haber establecido esta posibilidad de diálogo. Pueden liberar los micrófonos, están liberados. De vuelta. Sí, perdón. En la agenda hay un conversatorio mañana, 20 de agosto. Mañana es el conversatorio, es en otro lugar y es sobre otro tema. Sí. Pero me parece, si ustedes me disculpan, insisto, la próxima conversación aquí es el jueves 26. Jueves 26. El jueves que viene. Sí, sí, Estamos bueno, pero como estamos acostumbrados los miércoles, por eso digo jueves 26, donde Eduardo va a hablar de... Sí, Alberto, mañana hay un conversatorio, pero no es específico. Es en otro lado. Nosotros estamos desarrollando charlas en varios lugares. Pero bueno, nada, seguimos entonces nosotros los que estamos hoy acá el jueves 26 a las 18 y voy a corregir mi calendario Google ya mismo. Buena semana, mil gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Realmente gracias. Estábamos con un problemita de conectividad. Espero que no haya interferido mucho en la charla. No sé cómo me escuchan. Para nada, quédate tranquilo que para nada. Salvo el tema ese de los micrófonos que iban y venían, pero nada, fue mínimo, no pasó nada. Sí, para el próximo lo corregimos. Muchas gracias y los esperamos a todos el jueves que viene. Gracias nuevamente. Gracias. Buena semana. Buena semana. Gracias.